Amén, hermano. Dios le bendiga. Amén, amén. Bueno, primeramente, el domingo pasado no pude estar con ustedes porque, bueno, yo le comenté al pastor, le avisé y le dije que había amanecido un poco mal de salud. Entonces, obviamente la semana para mí bastante fuerte y yo dije, bueno, para prevenir tengo que tomar descanso. Entonces por eso no estuve con ustedes, hermano. Y también, bueno, había malestar físico, pero también había malestar anímico. Habían dos cosas, ¿no? Como decía el pastor, ¿no? Creo que hay situaciones que golpean. Y bueno, en ese momento yo dije, bueno, pues me agarró dos cosas a la vez. Y yo dije, no, voy a descansar, necesito recobrar fuerza. Y bueno, entonces quería compartir también, a pesar que no me levanté, yo dije, bueno, voy a compartir el mensaje para ustedes, para no hablar dos veces, ¿no? A sintetizar. Justamente, bueno, yo vi cuando revisaba el WhatsApp, vi la noticia del pastor, vi la noticia de la hermana Yanay, que vi la noticia ese día lunes en la noche, justamente. Bueno, yo dije, voy a revisar cómo está mi situación, porque ya, como ustedes saben, estaba gestionando lo de la regularización porque no me había salido la residencia por razones humanitarias. Entonces, justamente cuando entro en carpeta ciudadana, yo dije, voy a probar. ¡Pum! Hermano, Dios me concedió la residencia por razones humanitarias. Gracias. Entonces, eso de verdad cambió el estado de ánimo. Esa noche no pude dormir, hermano. De verdad me costó, bueno, muchas cosas vinieron a mi mente. Bueno, Dios, yo creo que tengo residencia, ya no gestioné. El día miércoles fui a buscar la resolución. Ya lo que me queda es la toma de huella, llevar lo que es la tramitación. Bueno, permiso de trabajo tengo. Ya, yo lo que tengo es la residencia, la resolución de mi situación de asilo. Que no me dan, me deniegan el asilo, me otorgan la residencia por razones humanitarias a los venezolanos. Entonces, yo creo que yo meditaba, ¿no?, en todas estas buenas noticias. Y yo comparé esta buena noticia con lo que dice el libro de Cantar, de los Cantares, que dice en el capítulo 2, versículo 8 al 17, ¿no? Dice, la voz de mi amado, he aquí, él viene, saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Mi amado es semejante al corzo o al cervatillo. Él aquí está tras nuestra pared, mirando por las ventanas, activando por la celosía. Mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, porque aquí ha pasado el invierno. Se ha mudado la lluvia, se fue, se han mostrado las flores en la tierra. El tiempo de la canción ha venido. Y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. La higuera ha echado sus higos. Y las vides en ciernes dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de los escarpados parajes. Muestra tu rostro, hazme oír tu voz. Porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder la viña, porque nuestra viña está en cierne. Amén. Y bueno, esta es la voz de nuestro amado. Yo considero que estas buenas noticias son la voz de nuestro amado. La voz de nuestro amado que viene como el cervatillo, como el corzo, por encima de las circunstancias, por encima de la montaña, ¿no? Como dijo
Habacuc, que Él hace nuestros pies como sierva y nos hace andar sobre nuestras alturas. Entonces, en medio de las circunstancias difíciles, vemos cómo el Señor nos eleva por encima de ellas. Y esto muestra, amado hermano, que Dios es un Dios de resurrección. Amén. Este no es el mensaje, pero quería darlo como relación, porque yo sé que a pesar de que algunos hermanos el domingo, el último domingo que no estuve acá con usted, el anterior domingo, el que pasó, bueno, la noticia de que nuestro amado hermano Adel iba a poder estar, todo aquello, de verdad parecerá muy triste, ¿no? Pero hoy el Señor nos trae como vientos de primavera, amén, vientos de primavera. Yo creo que también pronto nuestro hermano, en el nombre del Señor, estará con nosotros, ¿verdad? El resto de los hermanos, todas las situaciones que hoy están pasando, pasarán, porque si el Señor ha traído a nosotros estos vientos, es por algo, amén. Entonces lo que quiero compartir hoy está basado en 1 Corintios, encargo central, y tiene relación con lo que estamos hablando, porque nosotros quizás nos preguntamos qué es en qué consiste vivir la vida cristiana, ¿cierto? Podríamos preguntarnos, y yo no sé si usted coincide con lo que voy a decir, pero quizás usted, cuando nos preguntan qué es vivir la vida cristiana, inmediatamente usted coincide, o pensamos, en su mayoría, quizás no, pero piensa de que vivir la vida cristiana es vivir una vida de acuerdo a ciertas normas, ¿no? Ciertas reglas, cierto comportamiento que ahora, después de que nos llegamos a los pies del Señor, debemos vivir, ¿verdad? Y ese creo que es la idea más general y más común que nosotros pensamos que es vivir la vida cristiana, ¿verdad? Pero cuando meditamos en la vida de Job, vemos un hombre que, bueno, el Señor elogia y le dice: hombre, ¿qué hombre hay como este en la tierra? Hombre temeroso, apartado del mal. Y una de las luchas y situaciones internas de Job era: porque si yo me porto bien, ¿por qué me pasan estas cosas? Si la vida, porque a la par de que nosotros entendemos que vivir la vida cristiana es vivirse de acuerdo a ciertas normas, y que el vivir bajo ciertas normas me traen a mí ciertos beneficios, es decir, si me porto bien, me va bien. Ese era el concepto que Job tenía. Job tenía el concepto de que si él se portaba bien, me debía irle bien. Y esa era la duda de los amigos de Job. Digo, bueno, pero porque algo debe tener Job, algo estás haciendo mal, algo hiciste. Y Job decía: pero es que no he hecho nada malo. Job se examinaba delante y él veía que no era así. Entonces, bueno, quiero para iniciar leer el pasaje de la Biblia que quiero que podamos leer. 1 Corintios capítulo 1, ¿sí? Versículo 18. Y dice la palabra del Señor así. Vamos a leerlo todo lo que falta, el resto del capítulo hasta el 31, y seguimos hasta el versículo 5 del capítulo 2. Dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo?
Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros, aleluya, predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Bueno, hace 3 semanas, bueno, y parece se nos olvidó, quizá como esto es algo muy común, hace 3 semanas vivimos una semana, ¿no?, de festividad llamada Semana Santa, donde se celebró la muerte y la resurrección de Cristo, y el pastor mencionaba los dos símbolos distintivos, que era la tumba y la tumba que representa la resurrección y la cruz que representa la muerte. Entonces Pablo nos muestra aquí que el centro y el corazón del mensaje y de la vida cristiana, que es a Cristo y este crucificado. Que un Cristo, porque para el mundo es locura. Nosotros necesitamos entender qué representa esa cruz. ¿Qué representa esa cruz? Porque de repente nosotros entendemos que simplemente un hombre murió allí. Pero la cruz es mucho más profunda que eso. Mucho más profunda. Porque Dios, como dice Pablo aquí, y para los judíos era una sumamente locura, porque que ellos esperaban a un Mesías poderoso, un Mesías fuerte. También los griegos, y estamos en una cultura helenística, el pastor nos trajo aquí en Europa, ¿no? Y en nuestra era, una era donde la sociedad elogia y alaba el éxito, los logros, ¿verdad? La fuerza, la imponencia. Pero es curioso, yo decía cuando veía, y les digo esto, cuando el pastor anunciaba la situación de la ausencia de nuestro hermano, yo decía, wow, y veía la iglesia, y decía, Señor, y nosotros esperamos una iglesia que impacte, ¿no? ¿Y cómo impactamos si somos cada vez menos? ¿Cómo impactamos si cada vez menos se va? Y no, una hermana y se fue. Pasaba también noticias del grupo, hermano, no voy a estar más con usted. Yo decía, Señor, wow, pa. Y nosotros pensamos que una iglesia que impacta, una iglesia que poderosa, una iglesia numerosa.
Y quizás también en este contexto, cuando vemos la situación del mundo, amados hermanos, vemos el mundo como está y lo ponemos en comparación con la situación de la fe cristiana, vemos como que se está perdiendo, ¿no? Que está perdiendo la fe cristiana frente, el evangelio está perdiendo frente al avasallante golpe que tiene esta sociedad y el mundo. Y eso es lo que nosotros vemos, eso es lo que nosotros apreciamos. ¿Sí o no? Es como que está perdido la situación, todo está corrompido, parece que no hay esperanza. Nosotros vemos cómo se vuelve el mismo escenario de lo que vivieron los discípulos, de ver a Cristo que estaba siendo crucificado. Imagínense ese escenario, imagínense en ese contexto, tanto así que cuando el Señor Jesús abre para sus discípulos que Él debía morir, porque esto era un misterio y todavía sigue siendo un misterio para los judíos, porque ellos no entendían y no entienden que Él debía morir en la cruz del Calvario y que Él será el medio para salvarlos. Ellos no lo entienden. Y por eso Pablo escribe aquí a la iglesia en Corintio, una iglesia donde estaba sentada también esa cultura filosófica, helenista, le dice, Cristo es poder de Dios. Yo no fui a ustedes con palabras persuasivas, ni sabiduría humana, yo fui hablándole a ustedes a un Cristo crucificado. Entonces, vemos como Pedro, cuando el Señor les dice a ellos, en Mateo 16, le dice que Él debía morir en manos de hombres. Acá, Señor, ven acá, Señor. Tal cosa, eso no te acontezca, Señor. No permitas que eso pase. Por favor, ten compasión de ti. Sí, para los discípulos era difícil entender y creer que eso pasaría. Porque Dios estaba revelándose a nosotros. Está revelándose al mundo. Y creo que en nuestra experiencia Dios se está revelando a nosotros. Y desde Génesis hasta lo largo de toda la Biblia, Dios se presenta como el Dios que es la resurrección. Pero para que ocurra resurrección, debe haber muerte. Y esa transición de muerte es bastante difícil para nosotros. Vea que en Génesis, cuando usted abre la Biblia, en Génesis capítulo 1, usted ve, creó Dios los cielos y la tierra. Y ese versículo, para todos los teólogos, muestra cuando Dios hizo su creación. Pero inmediatamente vemos una contraposición de ese pasaje de que Dios crea con un caos. Y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Verdad? Uno cuando lee, ¿qué es esto? Entonces algo pasó un proceso de muerte, esa creación que hubo, y luego vemos cómo Dios recrea a partir de un principio de resurrección. Dentro de ese contexto de Dios recrear, Dios muestra algo también en el cuarto día. Dice que crea el sol y crea la luna. ¿Para qué? Para las estaciones del año. Y vea que nosotros quizás venimos de países donde no experimentamos mucho. Por ejemplo, Venezuela, país en el trópico, no se experimenta esas 4 estaciones como nosotros hoy la estamos viviendo. El invierno, ¿verdad? La primavera, el verano y el otoño. Esto no lo vemos específico así tan acentuado. Quizás lo vemos muy tenue. Venezuela hay como una tenue de primavera. Vamos a decirlo que es en enero, allí hay una tenue primavera, porque después de pasar el verano viene la lluvia y esa
Hay como un verdor, pero es muy leve, es algo que no es primavera como tal, como lo que vemos hoy, que ahorita estamos en primavera. Pero el invierno representa la muerte. El invierno y vemos que inmediatamente, vea cómo Dios lo creó en su sabiduría, que después del invierno no viene el otoño. Viene la primavera. ¿Y qué representa la primavera? La resurrección. Porque todo lo que había muerto en el invierno, por el frío crudo, porque imagínense, aquí hay frío, pero en el norte hay un frío más crudo, fuerte, un frío que mata, donde acá hay nieve, ese frío es terrible. Yo cuando estoy acá en época de invierno, yo por eso que veo que la gente acá es malhumorada. ¿Me entiendes? Porque el frío es tan terrible, hermano, que incomoda. Cuando está a menos 6 grados, después de menos 5, de 5 para abajo, y 0 grados, Dios mío, yo tolero el 5 grados, yo lo tolero. Pero 3, 4, 2, 1, 0, es difícil, muy difícil. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Hay días que llega a menos 6. Menos 6. Y trabajé en Camarma de Esteruela, cuando trabajaba en la construcción, y se congelaba el agua. Las tuberías se revientan por el frío. Hermano, el frío es terrible. Entonces, por eso es que la vida cristiana es como ese ciclo. Invierno, primavera, verano, otoño y así sucesivamente. Así sucesivamente. Un ciclo constante, un ciclo donde la vida de Dios va produciendo algo en nosotros. Por eso hoy comparo esta etapa que la iglesia está experimentando. Yo siento que va a venir un tiempo de vida. Amén. Todo esto, ¿verdad?, ha traído renovación y vida. Amén. Porque hemos pasado por un tiempo de transición difícil, ¿verdad?, de angustia. Yo decía, cuando yo les confieso que cuando me dieron la noticia de que iban a quitar la ración humanitaria, eso como que me echaron un balde de agua fría. Y yo dije, Señor, y ahora. Dije, pero bueno, gracias al Señor que también como que el Señor me sopló y me levantó cuando vi la noticia. ¡Guau! Dios mío, Señor soplando, dice, bueno, aquí yo estoy levantándote, amén, levantando en resurrección. Entonces Dios está operando bajo un principio, y yo quiero que nosotros podamos vivir bajo ese principio, porque la vida cristiana es vivir bajo el principio de resurrección, donde no opera nuestra fuerza, nuestra capacidad, nuestro intelecto, donde nuestro conocimiento, sino donde opera el poder de Dios. Por eso Pablo dijo, yo no vine palabras de sabiduría, es decir, no son las palabras, porque puede haber palabras, pero sin el poder que sustenta. Entonces hoy estamos descubriendo en todo lo que el Señor nos permite pasar, es conocer ese poder que nos sostiene y nos lleva a vivir de acuerdo a su voluntad en un contexto que es imposible para el hombre. Es imposible quizá para el hombre comportarse de cierta forma. Nosotros, por ejemplo, vemos una sociedad que es bastante ordenada, ¿no?, pero es porque quizás todo está condicionado a que esto se pueda dar. Pero cuando eso se quite, ¿cómo se va a demostrar lo que está realmente dentro del ser humano? Entonces, por eso es que
Dios muchas veces nos lleva a pasar situaciones donde la vida de Dios es lo que nos sostiene. Por eso Pablo dijo en 2 Corintios 13:4, ¿sí? 2 Corintios 13:4. ¿Cómo dice? Los que lo tienen, dice, porque aunque fue crucificado Cristo en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Entonces, vivir la vida cristiana, como le decía, es vivir por el poder de Dios. Un poder que nos levanta, nos sostiene, nos sustenta. Pero para que ese poder pueda operar en nosotros, debe primeramente aniquilar, operar la cruz. Por eso Pablo presenta, dice, bueno, yo vine a hablarle a ustedes la palabra de la cruz. La palabra de la cruz, sin muerte no hay resurrección. ¿Verdad que no? Sin muerte no hay resurrección. Y la cruz debe operar en nosotros de manera profunda. De manera profunda, amados hermanos. Porque es bien que nosotros podemos tratar situaciones que están en de lo que hacemos. Por ejemplo, las acciones. Podemos tratar eso. Pero, ¿qué hacemos con la motivación? Compartía con cierto hermano y me decía, en una situación, yo decía, si yo llego a estar solo, mi esposa se muere o X pasa en mi vida, yo me voy a castrar. Él me decía así, se va a castrar porque no quiere caer en pecado. Yo le dije, bueno, podrá ser quizás una solución. Él pensaba que esa era una solución. Yo le digo, bueno, pero ¿cómo vas a hacer con la intención? Sí, porque de repente no tienes el acto, porque estás castrado. Pero Dios no mira lo que mira el hombre, Dios mira el corazón. Y de repente frente a los ojos, ¿verdad? De los hombres, tú no cometes ningún delito, ¿verdad? De transgresión de la ley de Dios, como la fornicación o el adulterio. Pero ¿qué pasa con el corazón? De tu intención. Por eso le decía que va más allá del asunto del mero hecho de abstenerme o tener cierto comportamiento. Vivir según el poder de Dios es que la cruz opera en nuestro interior. Al punto de que nuestras intenciones, nuestras motivaciones también puedan ser crucificadas. Y más profundo todavía, porque hay cosas que tienen que ver con nuestro carácter y nuestra personalidad, que también debe ser quitada. La cruz no solamente opera en nuestro cuerpo, es decir, lo que afecta a nuestro cuerpo, sino también lo que afecta a nuestra alma y también lo que afecta a nuestro espíritu. Estas tres cosas que están en nuestro interior, y nuestro espíritu es eso lo que somos. O sea, hay personas que dicen que actúan de una forma porque sin pensarlo, ¿no? Lo actúan porque son así. Y eso que también necesita ser tratado. Necesita ser quitado es decir, necesita operar, pasar por la cruz para que el Señor lo pueda levantar en resurrección. Yo siempre muestro algo, hay personas que son, ¿cómo se dice? Los enseñaron o por conducta o por forma a ser amables, pero son amables por forma, por formación, por carácter. Y está bien. Pero cuando viene la presión, es como el ejemplo que Pedro le dijo al Señor.
Vino, Señor, ¿hasta cuándo he de perdonar a mi hermano? Hasta 7. Por formación, Pedro tenía 7. Es decir, él tenía una formación, es su carácter, él podía perdonar hasta 7. Y el Señor dijo, no, 70 veces 7. Y eso es resurrección. ¿Quién puede perdonar hasta 70 veces 7? No es cierto que usted perdona 1, perdona 2, perdona 3, perdona 4, perdona 5, pero ya va. Ya esto es bochinche. Usted dice, ya va. Esto ya es bochinche. ¿Sabe? Entonces, nuestro carácter, nuestra persona, debe también pasar por la cruz. Por eso, hoy Dios permite estos ciclos de invierno, verano, otoño. Todos estos ciclos de estaciones son para eso, para Dios ir aniquilando. Fíjate que cuando el invierno tiene que venir porque cuando las semillas se pudren, eso sirve de abono a la tierra y luego viene la primavera, por eso que cuando caen las primeras agüitas en la primavera, eso florece todo bien bonito y ahorita estamos con el polen por aquí, con las alergias, pero ese es el ciclo de la vida. Una vida que opera en resurrección. Amén. Entonces, Dios necesita trabajar en lo profundo en nosotros. Por eso, Gálatas 5:24, vamos a ver el tiempo que tengo. Dice que nosotros, los que son de Cristo, han crucificado. Es decir, nosotros necesitamos aplicar en nuestra vida, es decir, preguntarle al Señor, Señor, ¿qué quieres trabajar en mi interior? Y quiero terminar comentando algo, una experiencia de la lectura que estamos teniendo del libro de Juan. Y nada de lo que el Señor hizo, ningún milagro, como el encuentro con la mujer samaritana. Pues no, bueno, el Señor fue y se la encontró en el camino. No, dice la palabra que cuando Él se encontró con la mujer samaritana fue intencional. Dice, debía pasar por Samaria. Es decir, Él sabía, conocía, en su omnisciencia, en su omnipresencia, conocía que esa mujer iba a estar en esa hora, en ese instante, iba a llegar. Es decir, ya Él la había visto. Ya Él tenía planeado encontrarse con ella. Y uno normalmente ve, bueno, el encuentro de la mujer samaritana, como cuando uno sale de la casa. No. Así no fue. Es decir, el Señor ya tenía previsto salvar a esa mujer. Igualmente, el Señor tenía previsto resucitar a Lázaro antes de que él muriera. Y por algo Él permitió que él muriera. Yo no sé si Él causó la enfermedad o permitió que la enfermedad de Lázaro llegase, pero todo eso tenía algo que ver. ¿Por qué? Porque en Juan capítulo 10, Él dijo algo. Por eso, porque en nosotros, y ese milagro lo hizo específicamente para sus discípulos. Y uno lo dice, bueno, para darse a conocer, no. Ese milagro el Señor lo hizo para los discípulos. Es decir, los discípulos, en ellos había algo que el Señor necesitaba quitar, porque a pesar de que ellos caminaban diariamente con el Señor, Juan 10, ¿verdad? 37, vamos a leer estos pasajes, dice, en Juan 10:37 dice, y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús profundamente conmovido, ese es el 11, perdón, disculpe, estoy leyendo el 11. Juan 10:37 y 38 dice, si no hago las obras de mi Padre, no me creéis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, crea la obra aquí, para que conozcáis
y creáis que el Padre está en mí y yo en vosotros. El versículo 1 dice, y estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Versículo 15 dice, y me alegro, el Señor le dice, el 14, entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros. Específicamente le dice, me alegro por ustedes, para que creáis. Porque el Señor tenía una inquietud que los discípulos no creían. Había incredulidad en ellos. Porque el problema no era que no creyeran que Jesús fuese un enviado de Dios o un profeta. El Señor quería que ellos creyeran algo mayor que eso. Que Él y el Padre eran uno. Y eso era muy diferente y difícil para comprender para los judíos. No sé si me hago entender. Entonces, claro, pues ellos pensaban que Jesús era un hombre enviado por Dios, que para hacer milagros, pero de creer que Él era Dios mismo, wow, eso era algo muy diferente. Y por eso le digo, bueno, si no me creen en mi obra, es decir, si no creen lo que yo hago, crean que yo soy uno con el Padre. Igualmente nosotros en cierta forma experimentamos, ¿no es cierto, hermano? Que experimentamos incredulidad. En los momentos difíciles experimentamos duda, experimentamos incertidumbre, por eso nos desvanecemos, por eso de repente dudamos, por eso nos cuesta quizás avanzar. Y el Señor resucita a Lázaro y Él se presenta como el que es la resurrección y la vida. Por eso hoy nosotros debemos, en las situaciones que estamos pasando, debemos preguntarnos, Señor, ¿qué quieres trabajar en nosotros, en esto? ¿Qué quieres quitar de mí? Porque la iglesia, como les comentaba antes, al principio, la iglesia no es poderosa porque tenga mucho número de miembros. La iglesia no es poderosa porque tenga muchos programas. La iglesia va a ser poderosa porque viva conforme al poder de Dios operando en ella, en cada uno de nosotros. Porque ese es el evangelio, ese es el testimonio. Entonces Dios está trabajando en nuestro ser, en nuestra vida, en nuestro interior. Por eso quizás uno dice, vemos hoy una iglesia que quizás sea es frágil, un evangelio como que está perdiendo, pero como Cristo es una iglesia que está crucificada en debilidad, pero vive por el poder de Dios. Por eso, aunque el enemigo se ha levantado a lo largo de todos estos 2000 años de historia, no ha podido vencer, porque el Señor dijo algo importante, que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y en eso estamos nosotros, sobre esa roca. Amén. Nosotros necesitamos ponernos sobre esos pies y decir, Señor, las puertas del Hades, aunque el Hades parezca ganar. Como decía el pastor, ya estábamos tirando y íbamos a hablar con la iglesia. Ya se acabó, ya. Y el Señor dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que esté muerto, el que cree en mí aunque esté muerto, vivirá. Y esa palabra yo creo que el Señor nos la dijo a nosotros, a cada uno de nosotros la semana pasada, esta semana. Dice, yo soy la resurrección. Yo soy la resurrección y la vida. Hablar de la resurrección es fácil. Vivirla es otro tema. Maravilloso. Es otro tema maravilloso, pero bastante difícil porque hay que pasar por la resurrección, por la muerte. Y pasar por esa muerte. Por eso no podemos simplificar, amados hermanos, la vida cristiana y simplemente, no estoy diciendo que no sea, pero no es el todo de la vida cristiana de vivir y cumplir normas. Y la vida cristiana es
cuando el poder de Dios opera en nuestro ser. Y nosotros permitimos que ese poder opere en nosotros. Y terminamos diciendo entonces como Pablo, cuando el Señor le dijo en 2 Corintios 12:9. Sí, terminamos este pasaje. Entonces estamos ahorita en época de primavera. Amén. Dígale, estamos en época de primavera, pero viene el verano. El verano prueba. Estamos por entrar en el verano, estacionalmente aquí, ¿no? Pero amén por la primavera. Disfrutemos la primavera mientras esté la primavera. Pero, amado hermano, va a venir el verano y vendrá el otoño y después vendrá el invierno, y eso no va a parar hasta que Cristo sea formado en nosotros. Amén. Y para que testifiquemos como iglesia del poder de Dios. Amén. 2 Corintios 12:9 dice, sí, 12:9. Sí. Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, amén. Por tanto, hermano, diga conmigo, de buena gana. Amén. De buena gana me gloriaré. Hoy estas lecciones nos enseñan a gloriarnos, como decía el hermano. Bueno, dar gracias a Dios es bueno, pero más profundo es que aprendamos la lección de gloriarnos en la debilidad. Yo puedo dar gracias y olvidarme, pero aprender la lección es decir, de buena gana me gloriaré. Amén. De buena gana me gloriaré en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrenta, en necesidades, en persecución, en angustia, porque cuando soy débil, aleluya, digamos todos, soy fuerte. Amén. Soy fuerte. Amén. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Señor Jesús. Bueno, gracias, Señor. Gracias por estas brisas de primavera, Señor, que tú traes para nuestra vida, para tu iglesia. Gracias, Señor, porque tú eres aquel que gobiernas la vida, Señor. Tú eres la resurrección y la vida, Señor. Y en medio de cada uno de los procesos, tú estás produciendo vida y vida en abundancia. Señor, sigue trabajando en nosotros. Llévanos a testificar, Señor, ser esos testimonios vivos de tu poder en nuestras vidas, Señor. De tu obra transformadora, de tu trabajar, Señor. Ayúdanos a aprender la lección de gloriarnos en las debilidades, Señor. Sigue operando, Señor, en tu iglesia, en cada uno de nosotros, en los hermanos, aun aquellos que hoy no pudieron estar, Señor, bendícelos, fortalécelos, en tu nombre, Señor. Amén. Que la gracia del Señor Jesucristo, la paz de nuestro Dios y Padre, y la comunión del Espíritu Santo de Dios, esté con vosotros, hermanos. En todas las estaciones, pasarán de nosotros. Invierno, primavera, otoño, verano, que estemos listos para trabajar de Dios en nosotros y a través de nosotros. Dios bendiga a todos. En nombre de Dios. Amén.